Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? En este lunes 18 de mayo del 2020, el evangelismo y la oración. Evangelismo y la oración, basado en Efesios 6, 18 al 20, que dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La oración es la clave para tener resultados exitosos en la evangelización. Las almas primero se ganan en la oración. Podemos tener todos los recursos materiales, los recursos humanos o los elementos necesarios para una gran campaña evangelística, pero si no valoramos la oración como un elemento indispensable, el resultado, mi hermano, será estéril en todo lo que hagamos con tal de ganar algún alma. Si tú quieres ganar un alma para Cristo, lo primero que tenemos que hacer es estar orando por esa alma. La condición espiritual del hombre sin Cristo. Vamos a ver cuál es la condición espiritualmente hablando del hombre natural. Y hay una radiografía muy clara del hombre perdido en 1 Corintios 2:14. Y quisiera que vayamos ahí. 1 Corintios 2:14 dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una radiografía del hombre perdido. La condición humana natural se contrapone a la espiritual. Dice este versículo: no percibe las cosas que son del Espíritu. La pregunta es: ¿por qué el hombre natural está invidente a la obra de la gracia? ¿Por qué el hombre natural está invidente a la obra de la gracia? Porque el diablo cegó su entendimiento. 2 Corintios 4:4, mis amados hermanos, podemos observar lo que dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso es que el hombre natural está invidente ante la obra de la gracia. Debemos tener presente siempre esta condición humana al momento de compartir las buenas nuevas. La única forma en la que una persona se convierta es a través de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tiene que hacer la obra de convencimiento en aquella persona para que ella misma pueda caer a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y la oración es el vehículo que transporta la obra redentora de Cristo al corazón del hombre. Es la oración quien transporta esa obra redentora. El versículo que leímos de 1 Corintios 2:14 sigue diciendo: porque para él son locura y no las puede entender. Cuando le predicamos a una persona de Cristo, algunas veces se nos tacha de fanáticos y locos. El inconverso no es capaz de entender nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Él se quiere mantener lo más alejado de la locura del cristianismo. Sigue diciendo 1 Corintios 2:14: se han de discernir espiritualmente. Aquí nos da la pauta para entrar en el terreno
de la oración. Una vez entendida la condición espiritual del inconverso, es un paso muy importante que tú y yo entendamos la condición espiritual del inconverso. La oración es el recurso por el medio del cual la persona puede comenzar a discernir la verdad del Evangelio. Es la oración quien abrirá el entendimiento, es la oración quien abrirá camino y empezará a doblegar voluntades en el hombre natural, en el hombre inconverso. Es la oración la que va a comenzar a discernir la verdad del Evangelio en el corazón del inconverso. La oración es un recurso poderoso, mi amado hermano. La verdadera batalla se libra en el terreno de la oración. Efesios 6, 18 al 20 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un recurso poderoso en la oración. Colosenses 4, del 2 al 4, también nos dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, dice el apóstol, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. 3 preguntas acerca de la oración en relación con la evangelización efectiva. El apóstol Pablo reconoció en sus escritos la relación entre la oración y la difusión del Evangelio. Hay una relación muy estrecha entre la oración y la proclamación de las buenas nuevas. Y la primera pregunta es: ¿cómo orar? Debemos dedicarnos a la oración. Colosenses 4:2, ya dijimos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos perseverar y no desalentarnos al orar por otros. ¿Cuánto tiempo hemos pasado orando por un hijo, por un inconverso, por alguna persona que no conoce a Cristo, y de repente nos desanimamos? Pues este versículo, mi amado hermano, te dice: persevera en la oración. También debemos orar en el Espíritu en todo momento, como dice Efesios 6, 18. Orar en el Espíritu en todo momento. Donde prevalece la oración, mis amados hermanos, el ego sucumbe y entonces podemos orar humildemente en el Espíritu. ¿Cómo orar? Debemos orar con agradecimiento. Colosenses 4:2 también dice: perseverando en ella con acción de gracias. Se trata de una actitud expectante que cree en Dios, que cree que Dios está trabajando en aquella persona por la cual tú estás orando y que está trabajando también en ti. Se debe orar con agradecimiento, una actitud expectante de lo que Dios va a hacer en la vida de aquel inconverso. Primera pregunta: ¿cómo orar? Segunda pregunta: ¿por qué orar? Hay que orar por puertas abiertas para la palabra, es decir, por oportunidades adecuadas. Tenemos que orar por palabras adecuadas. Efesios 6:19, mis amados hermanos, dice la Escritura: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tú y yo tenemos que orar por palabras adecuadas que vengan a nuestra boca cuando tengamos esas oportunidades. De modo que aprovechemos las oportunidades que el Espíritu Santo prepara. Deberíamos orar por claridad también. Colosenses 4:4 dice así:
para que lo manifieste como debo hablar. Que el Señor nos dé esa claridad para manifestarlo de la manera correcta, de la manera que Dios sabe que es la más efectiva. Deberíamos orar para pedir valor para proclamar el Evangelio. Es cierto que en algunas ocasiones estamos temerosos, pero debemos orar por ello. Y Efesios 6, 19 y 20 nos sigue diciendo de esta forma: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar porque se nos dé valor para exponer las buenas nuevas. Ahora, tercero, ¿por quién orar? Colosenses 4:3, mis amados hermanos, nos está diciendo por quién orar. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice, y al mismo tiempo interceda por nosotros. Debemos interceder unos por otros, pero también debemos interceder por los de afuera. La oración, mi amado hermano, debe de ser el preludio de toda evangelización efectiva. Toda evangelización que tú tengas en mente debe de trabajarse con oración previa. El proceso de cultivo comienza sobre nuestras rodillas. Es ahí donde comienza un proceso que al final de cuentas será efectivo. Es importante que nos demos cuenta que no somos nosotros contra ellos. Además, el no creyente tendrá dificultad en entender el Evangelio. Debemos recordar esto, la condición del hombre natural. Debemos recordar que en otro tiempo nosotros también estuvimos en la misma condición. La oración, mi amado hermano, sigue siendo el arma más poderosa para librar a los cautivos. Y terminamos con esto. La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a la voluntad, a su voluntad y a su gloria. Frase de John MacArthur. Con esto terminamos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios te bendiga más.